Las inteligencias múltiples parten de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, de las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de la genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética, al tener destrezas en una área o en otra. Todos tenemos 8 inteligencias múltiples, donde cada una de ellas es independiente y autónoma. Las inteligencias múltiples deben estar reflejadas a la hora de hacer una tarea o afrontar una situación. Howard Gardner, neuropsicólogo nacido en 1943, presentó las inteligencias en 1983, partiendo de la base que la inteligencia es un constructo multifactorial porque hay tantas inteligencias como situaciones ambientales. Él decía lo siguiente: primero, el diseño de mi escuela ideal se basa en lo siguiente. Primero, no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades. Esto quiere decir que no todas las personas aprenden de la misma forma, de la misma manera. Y el segundo punto que él decía es: nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender. La inteligencia espacial. Esta corresponde a una de las 8 inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en 1983. Se trata de la capacidad de comprender imágenes y formas. Por tanto, la inteligencia espacial está involucrada en la resolución de problemas, construir, resolver acertijos. Los juegos de laberintos, rompecabezas, construcción, como otros, ayudan a mejorar las habilidades motoras, percepción visual, memoria, capacidad de observación y el equilibrio. Un pilar de la genética le voy a hablar sobre lo musical. La inteligencia musical es percibir, discriminar y transformar y expresar las diferentes formas musicales. Este se puede trabajar en la escuela a través de los reconocimientos de los sonidos de los animales o los sonidos que nos forman en nuestra vida diaria, o también lo podemos trabajar por medio de instrumentos, de un saxofón o por canciones. Inteligencia múltiple naturalista. De acuerdo con Gardner, la inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. La poseen en un alto nivel la gente de campo, botánicos, ecologistas y paisajistas. Estas personas aman los animales y las plantas. Este pensamiento naturalista está básicamente presente en cada uno de nosotros. Cuando desde pequeños exploramos y aprovechamos oportunidades para observar, identificar e interactuar con plantas y animales dentro de las aulas. En esta es mantener ese interés por entender cómo funciona nuestro entorno natural. La inteligencia interpersonal. Esta es la capacidad de identificar los estados de ánimo, habilidades, sentimientos o intereses de las demás personas. Consiste en desarrollar capacidades para aprender a vivir en comunidad, generar empatía, comprender la situación emocional de los demás. Esta inteligencia la podemos aplicar en el aula de clase por medio de un juego, donde cada uno llevará láminas sobre sus fortalezas, debilidades, lo que más les gusta y lo que no les gusta, hasta que entre todos se forme un gran mural. Así lograrán identificar los sentimientos y capacidades de cada niño. La inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia consiste en conocer, crear una apreciación de nosotros mismos, realizarnos un autoanálisis para identificar nuestras habilidades, autoconciencia, motivaciones, entre otras, para que podamos expresar claramente nuestros propios sentimientos. Esta inteligencia la podemos aplicar en el aula de clase con la elaboración de un autorretrato,
donde el niño se acostará en una cartulina y con la ayuda de un compañero dibujará su silueta. Luego, claramente con láminas o objetos que se identifique, los pegará alrededor, donde ya comentará sus sentimientos, la destreza, lo que más le gusta, lo que no le gusta, para presentarlo a sus demás compañeros. Y asimismo lograr una clara identificación de su propio ser. Inteligencia lógico-matemática. Esa inteligencia es la capacidad de usar los números con eficiencia y razonamiento adecuadamente. También implica la sensibilidad a los esquemas y a las relaciones lógicas, afirmaciones y preposiciones. En el aula de clase se puede trabajar como con juegos de ajedrez, cartas o planear el viaje de fin de curso, con todo lo que se necesita, los recursos humanos, económicos y materiales. Inteligencia corporal o sinestésica. Es la capacidad de expresar ideas, sentimientos o pensamientos por medio del cuerpo. Esto lo podemos ver en personas como los artesanos, bailarines o cirujanos. En clase lo podemos practicar por medio de un juego de imitando un animal o un personaje, o por medio de una coreografía. También podríamos ver una película y en parejas representar una de las escenas y que los demás compañeros adivinen de qué se trata. Inteligencia múltiple lingüística. Este modelo propuesto por Gardner se puede definir como la capacidad de usar las palabras de manera adecuada, al escribirlas, al hablarlas. Es la capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva. Esta incluye la capacidad para modificar significados del lenguaje. Los 4 pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir con los demás. Estos fueron fundamentados y sostienen el acto educativo. Compañeros, les habla Yurita Tina Pichinel. Les voy a hablar sobre uno de los 4 pilares de la educación: aprender a conocer. Aprender a conocer puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. Este consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo en que nos lo rodea, al menos lo suficiente como para sobrevivir con dignidad y así desarrollarse sus propias capacidades profesionales con finalidad de justificación, es decir, el placer de comprender, conocer y de descubrir su entorno. Aprender a hacer es el segundo pilar de la educación. Los niños aprenden mediante la creación o realización de una actividad. El mejor aprendizaje es dar a los niños las mejores oportunidades para que ellos descubran cómo hacer las cosas. De esta manera, los niños se involucran y así prueban sus ideas, construyendo las estructuras de su conocimiento. Aprender a vivir juntos. La escuela es un lugar idóneo para aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es importante que los niños aprendan a compartir, trabajar en equipo. Se pueden reconocer como diferentes a nivel personal, pero iguales en derechos. Aprender a hacer. La educación debe contribuir al desarrollo integral de cada persona. Tiene un cuerpo, una mente, una sensibilidad y un sentido estético. También una responsabilidad individual y espiritual. Este nos enseña que desde la educación se debe permitir que cada persona desarrolle y nutra un pensamiento crítico de juicio propio, desde el cual sea posible determinar por sí misma qué se debe hacer en las diferentes circunstancias de la vida.